Hoy vamos a hablar de la oración es el camino. Es el tema que vamos a estar tratando durante esta mañana. Aunado a esta campaña de ayuno y oración, estaremos nosotros, hermanos, desarrollando los próximos domingos una serie que se ha titulado Orar Primero. Orar primero. Antes que cualquier cosa, antes que cualquier decisión, antes que cualquier acción que nosotros podamos o querramos realizar, tenemos que aprender a tomar el tiempo para orar. Antes que cualquier cosa, nosotros tenemos que tomar el tiempo para orar. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6, la Nueva Traducción Viviente dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Amén. Tenemos que aprender a valorar, a darle la importancia y el valor que la oración, hermanos, en sí tiene, el beneficio que la oración tiene. Cuando nosotros nos detenemos para orar, las cosas en torno a nosotros, las circunstancias que quizás se han complicado o han venido en nuestra contra, todas esas situaciones pueden cambiar cuando nosotros comenzamos a orar. Nos hemos familiarizado a veces con una expresión que es fundamentalmente errónea. Es un dicho común y yo lo he escuchado desde que yo tengo memoria. Recuerdo haber escuchado algunas personas decir, y a lo largo de mi vida cristiana y ministerial o en el pastorado, he escuchado personas que dicen: ya todo lo que nos queda es orar. Como diciendo, ya agotamos recursos, ya vimos posibilidades, ya nos dimos cuenta con lo que contamos, y la verdad es que todo lo que podemos hacer es orar. Y esa es una expresión, hermanos, que realmente, aleluya, no nos beneficia, no nos ayuda en nada. ¿Por qué? Porque el primer recurso, nuestro primer plan de acción, aleluya, debiera ser la oración. Nuestro primer plan de acción, aleluya, debiera ser orar primero. Orar primero. Y a veces nosotros hemos puesto la oración como nuestra última alternativa. La hemos dejado como nuestro último recurso. Pero usted y yo podemos experimentar el bien del Señor cuando nosotros tomamos tiempo para orar. Dice el apóstol Pablo: no se preocupen por nada. Pablo entiende que nuestra condición y nuestra naturaleza, la tendencia del ser humano es estresarse, es deprimirse, aleluya, preocuparse. Somos preocupones por naturaleza. Nos preocupamos con tanta facilidad. Nos preocupamos por tantas cosas y eso no nos cuesta nada. Lo más fácil ante una situación adversa es preocuparse. Pero entonces Pablo dice: tenemos que cambiar esa dinámica, tenemos que cambiar esas formas, tenemos que cambiar esas acciones. Tenemos que empezar a dejar de preocuparnos y empezar a orar. Preocuparnos por nada y orar absolutamente por todo. Porque algo sucede cuando oramos primero. Cuando tú no oras, seguramente te vas a preocupar, seguramente te vas a estresar. Si tú no estás practicando la oración, aleluya, como tu prioridad, cuando no estás haciendo de la oración una práctica diaria, una práctica, aleluya, primaria en tu vida, seguramente te vas a preocupar. Seguramente tus decisiones, aleluya, serán manipuladas por ese ambiente de estrés, por ese ambiente, aleluya, de ansiedad, por ese ambiente, aleluya, de inseguridad y de preocupación. Pero cuando tú oras, aleluya, las cosas cambian. Por eso Pablo dice: no te preocupes por nada, en cambio ora por todo. Y cuando tú no oras, te preocupas con seguridad, pero cuando tú oras, experimentas. Si usted sigue leyendo el versículo 7 de Filipenses capítulo 4, dice el apóstol Pablo: entonces experimentarán la paz de Dios en sus corazones. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Orar primero es el camino correcto. Orar primero es el camino que debemos de seguir. El camino, aleluya, que nos lleva a la respuesta de Dios. El camino que nos lleva a experimentar el favor del Señor sobre nuestras vidas está, aleluya, está señalado, aleluya, por un tiempo de oración. Cuando estás pasando, aleluya, por una situación que
que tú no sabes cómo resolver, el camino correcto es el camino de la oración. Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú no sabes qué hacer, el camino correcto es orar. Cuando tú no sabes qué decisión tomar o estás indeciso en un paso que tú tienes que dar en tu vida, o te sientes agobiado por alguna circunstancia que ha venido sorprendentemente, aleluya, aparecido sobre tu vida, el camino correcto, el plan de acción a seguir es orar a Dios. El Señor dice: clamen a mí, clamen a mí. Ese es el camino correcto. ¿Quieres soluciones? ¿Quieres respuestas? ¿Quieres, aleluya, encontrar esa tranquilidad para tu alma en medio de la adversidad? El Señor dice: clama a mí. Y entonces cuando tú clamas, cuando tú oras primero, la Biblia dice: yo te responderé. Y no solamente el Señor está dispuesto a responder, sino que también dice el Señor: te enseñaré. Me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. La oración cambiará nuestras vidas. Por eso el desafío, hermanos, durante estas próximas semanas es orar primero. La oración no debería ser nuestro último recurso, sino nuestra primera línea de acción. No es nuestro último recurso. No deje la oración para el último. No deje la oración para después. No, aleluya, busque sus posibilidades. No empiece a contar sus recursos. No empiece, aleluya, a figurar sus posibilidades. Antes que cualquiera de esas cosas, ore primero. ¿Está conmigo? Ore primero. Orar primero. ¿Por qué? Porque la oración es nuestra, aleluya, es el camino correcto. Las palabras de Dave Willis dijo lo siguiente acerca de lo que Pablo escribe en Filipenses capítulo 4 verso 6. Él dijo: cuando tengas ganas de preocuparte, intenta orar en su lugar. La preocupación solo crea más estrés, pero la oración crea mucha más paz a tu corazón. ¿Alguien lo cree? Dios es más grande que aquello que te estresa. Dios es mucho más grande que aquello que te estresa. Hay que orar primero, porque la oración es el camino correcto. Esto lo vemos nosotros en Génesis capítulo 24 versículo 10 al 12. La Biblia nos dice: luego tomó 10 camellos de su amo y y toda clase de regalos, y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba, dice, en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces, dice, comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Note lo que dice el versículo 12. La Biblia dice: entonces comenzó a orar. Lo primero que este hombre hizo, si usted ha leído la historia de Génesis 24, usted sabrá que esta historia nos narra aquel hombre, Abraham, que estaba buscando esposa para su hijo Isaac. Y cuando quiso encontrar esposa para Isaac, le dijo a uno de sus criados que fuera de donde él venía, de donde él había salido, Abraham: ve a mi tierra y quiero que vayas y me busques una esposa de entre mi familia, busques una esposa para mi hijo Isaac. Y este criado, hermanos, tuvo que, aleluya, andar 720 kilómetros de distancia para llegar hasta donde encontramos esta narrativa del versículo 10 en adelante. Y la Biblia dice que llegó a aquel lugar y lo primero que este hombre hizo fue orar. Ante tal situación, seguramente la jornada había sido muy pesada, seguramente había cansancio, seguramente llegó agotado. La Biblia dice que hizo sentar a sus camellos cerca del pozo de agua. Su pensamiento era, aleluya, que se fortalecieran, que recibieran agua para tomar. Estaban cansados, aleluya, había sido difícil el camino. Pero yo me pongo a pensar en la presión tan grande
que había en este hombre dentro de sí mismo, el hecho de pensar que tenía una tarea tan difícil y encontrar la mujer exacta, la mujer indicada para llevarla de regreso hasta la casa de su amo Abraham, y que su amo Abraham estuviera contento con aquella mujer que él había elegido. Eso seguramente, hermanos, había traído mucha presión, y había complicado quizás más el camino durante esos 720 kilómetros. Pero ¿qué haces cuando las circunstancias se ponen de esa forma? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es el camino que tú tomas? La Biblia dice que este hombre optó por el camino de la oración, porque la oración es el camino correcto. El camino correcto cuando las circunstancias se ven complicadas es orar. Y yo tengo 3 razones por las cuales la oración es el camino correcto para usted y para mí. Es el camino correcto hacia lo que Dios quiere que nosotros, aleluya, alcancemos de parte de Él. ¿Por qué? Número 1, porque la oración no tiene etiqueta de exclusividad. La oración no tiene etiqueta de exclusividad. Yo recuerdo que cuando empezaron a abrir las vías en las carreteras o en los puentes que transitaban sin ningún problema. Por ejemplo, en el puente internacional, yo no sé cuál es el convenio, cómo trabaja eso, pero usted está esperando en la fila y puede esperar hasta 3 horas. Y de pronto hay una carretera, hay una entrada, hermanos, que viene de México hacia los Estados Unidos, y ahí pasan carros como si nada, ¿verdad? Y yo no sé si a usted le pasó lo mismo, pero yo me pregunté, ¿qué hacen ellos? ¿Quiénes son como para pasar sin tener que esperar hasta 3 horas aquí en el puente, 1:30 aquí en el puente, esperando a que la fila avance? Bueno, hay convenios, hay stickers, ¿verdad? Ahora le pones un sticker y estás pagando mensualmente, o yo no sé, pero hay ciertos convenios que permiten a ciertas personas cruzar sin ningún problema, sin estrés, sin tener que estar en el tráfico, sin tener que estar esperando, sin tener que estar impacientemente. Entonces, esos caminos, hermanos, son exclusivos. Esos caminos son para algunos cuantos. Esos caminos, hermanos, están etiquetados para cierto grupo. Hay caminos, aleluya, que solamente pueden ser transitados, aleluya, cuando se tiene un engomado en el parabrisas, cuando se pertenece a cierto grupo o a ciertas personas, aleluya. Pero cuando hablamos del camino correcto, que es la oración, el camino correcto no está etiquetado para unos cuantos. El camino de la oración no es un camino que solamente pueden transitar un grupo afortunado o un grupo privilegiado. La oración no es un camino exclusivo para algunos cuantos. La oración es el camino que todos debemos y podemos transitar, porque es un camino abierto para todos aquellos que necesitan, aleluya, el refugio y la gracia que solamente puede venir de nuestro Dios Todopoderoso. Den un aplauso fuerte al Señor. Es el camino correcto por el cual todos podemos y todos debemos de transitar. Aleluya, sobre todo cuando esa oración emana o parte de un corazón humilde y quebrantado, un corazón que se ha humillado, como lo dice el Señor en el 2 libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. El Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, yo, aleluya, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor está dispuesto a escucharnos, porque cuando transitamos por el camino de la oración, por eso es importante, aleluya, orar primero, porque orar, hermano, es el camino correcto hacia, aleluya, la solución, hacia la respuesta que tanto nosotros estamos deseando. La Biblia dice en el Salmo 34, versículo número 8, el Señor está cerca. Diga conmigo: el Señor está cerca. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. La oración no tiene etiqueta de exclusividad. Aleluya, no está solamente
señalada para cierto grupo, aleluya, selecto, o para cierto grupo, aleluya, afortunado. La Biblia nos enseña, si usted lee Génesis capítulo 24, la escritura dice que cuando Abraham buscó, aleluya, quien fuera a encontrar una esposa para su hijo Isaac, la Biblia dice detalladamente, el versículo 2 dice claramente que el criado más antiguo de su casa. Otra versión dice, y dijo Abraham a un criado suyo, no da el nombre, no se dice quién es, y aunque la mayoría, y todo parece indicar, y esto lo comentan, la mayoría de los comentaristas bíblicos señalan que este hombre, el siervo más antiguo de la casa de Abraham, tenía que ser, o no era otro que Eliezer. Eliezer debía haber sido ese hombre, pero la verdad es que no se nos dice quién es. No se nos dice con claridad si es Eliezer, o quizás Eliezer pudo haber estado ocupado en algunas otras tareas, aleluya, y tuvo que mandar llamar a Abraham a otro que estuviera disponible para enviarlo, aleluya, a buscar o hacer este trabajo, esta tarea tan importante. Lo cierto es que no se nos dice el nombre de esta persona, aleluya. Cuando tú oras al Señor, tú tienes que entender que en ese camino de la oración no hay exclusividad. No importa cuál es tu rango, no importa cuál es tu posición, no importa cuántos años tengas de estar asistiendo a una iglesia, no importa cuál es tu credencial ministerial, no importa nada de eso. Dice el Señor, yo estoy cerca del quebrantado de corazón, y yo estoy cerca de aquel que tiene un espíritu destrozado. La oración es para todos. La oración la podemos practicar todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Del creyente con menos tiempo, así como aquel creyente que tiene muchos años dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la oración no tiene etiqueta de exclusividad. Dijo el apóstol Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y en el Salmo 65 versículo 2 dice la escritura, la Biblia de las Américas dice, oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre, se llame José, se llame Juan, se llame María, se llame Socorro, se llame como se llame, el Señor dice, yo estoy cerca de aquel que tiene el corazón quebrantado y aquel que tiene el espíritu destrozado. Den un aplauso fuerte al Dios, aleluya, maravilloso que servimos. Es tiempo de transitar por ese camino, y ese es el desafío de estas próximas semanas, que usted y yo podamos caminar. Si nunca lo ha hecho, si nunca se ha tomado el tiempo para orar, si nunca se ha tomado el tiempo para buscar al Señor como lo queremos hacer, aleluya, durante esta semana, yo le invito a aceptar y hacer un compromiso con el desafío de orar primero. La Biblia dice, entonces comenzó a orar, y no pasa nada si aleluya, lo leemos de esta forma. Entonces oró primero. Pudo haber aleluya, dicho de esta forma, empezó a orar. Lo primero que hizo, antes de cualquier decisión, antes de cualquier acción, antes de cualquier otro recurso, usted y yo tenemos que orar primero, porque es el camino correcto. Es el camino correcto. Número 2, también porque Dios está listo para responder. Es el camino correcto porque es el camino de la respuesta de Dios. Es el camino correcto porque Dios está listo para responder. Dios está listo para darnos la respuesta que necesitamos. Y esto es una verdad que tenemos que abrazar en nuestras vidas. Dios siempre está listo para responder. Ya leíamos Jeremías 33:3. El Señor dice a través del profeta, clama a mí, y enseguida dice, yo te voy a responder. Él no dice, voy a someter tu aplicación. Amén. Él no dice, después te hablamos a ver qué sucede, como le dicen a veces en algunos lugares, ¿no? Y usted está desesperado porque el doctor le dijo, tiene que haber un especialista. Nosotros le hablamos cuando esté lista la cita, y usted está desesperado porque no sabe qué está pasando, no sabe qué está sucediendo, y de pronto se dio cuenta que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento, y hay que volver a recorrer ese camino de angustia y de desesperación. El Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder.
El Señor no necesita intermediarios. El Señor está listo para responder. Y siempre encontraremos respuesta de parte del Señor. A veces la respuesta no es la que nosotros esperamos o no es la que nosotros quisiéramos, pero créalo, Dios siempre responde. Dios siempre responde. Más adelante menciono algo acerca de esto. Pero mire, Génesis 24, versículo 15. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces, antes de terminar su oración, vino una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Amén. Note lo que dice la escritura. Aleluya, que él todavía no terminaba de orar. Todavía no terminaba de orar. Cuando leo esto una y otra vez, hermano, no puedo dejar de pensar que Dios está deseoso por responder. Que Dios está deseoso por responder. Que Dios está diciendo: estoy listo. Todo lo que necesito es que alguien clame. Estoy listo para bendecir ese hogar. Todo lo que necesito es hombres y mujeres que clamen por esa familia, que clamen por su matrimonio, que clamen por sus hijos, que clamen por su situación, que clamen por su circunstancia. Dios dice: estoy listo para darte la respuesta que tú necesitas. Todavía no terminaba de orar cuando de pronto aquello por lo que oraba, mire que Rebeca ni cuenta se había dado, porque ella no se despertó esta mañana o esa mañana pensando: ahora vienen a pedir mi mano, este día alguien viene a pedir mi mano. No, Rebeca ni se imaginaba. Rebeca no sabía nada de lo que estaba sucediendo. El mismo, aleluya, Eliezer, el criado de Abraham, aleluya, no es que llamó a Rebeca por su nombre, simplemente dice que oró y le dijo al Señor: que me vaya bien este día, que tenga éxito, dice otra versión, que tenga éxito en la encomienda que mi amo Abraham me encargó. Dame el éxito que yo necesito. Amado hermano, cuando tú oras, aleluya, con fe, cuando tú oras al Señor del cielo, cuando tú oras a Dios con todo tu corazón, vas a encontrar que Dios está listo para darte la respuesta que tú necesitas. Por eso el camino correcto es el camino de la oración. A veces andamos caminando por caminos equivocados y estamos buscando alternativas y equivocamos el camino. Nos dejamos llevar, aleluya, por lo que vemos, nos dejamos llevar por lo que sentimos, nos dejamos llevar por lo que otros dicen. El camino correcto es orar. Antes que cualquier cosa, ora al Señor, clama al Señor, porque el Señor está en la línea esperando que tú clames por Él. Recuerda ese antiguo estribillo: Cristo está en la línea, pide todo a Él. Cristo está en la línea, pide todo a Él. Y después decía el coro: llámale, llámale. Y es que Cristo dijo: el que pide recibe, el que busca halla, y aquel que llama, la puerta que parece que no se abre, se abrirá. Denle un aplauso si usted lo cree. Denle un aplauso fuerte a nuestro amado Señor. Ahí estaba Rebeca, la futura esposa de Isaac. Ella no lo sabía, pero Dios ya lo había preparado todo. Cuando tú oras, no hay coincidencias. Cuando tú oras, las cosas no suceden por accidente. Cuando tú oras, las cosas no suceden por casualidad. Cuando tú oras, aleluya, estás engranando, aleluya, dentro de un plan supremo, dentro de un plan más grande, dentro de un propósito divino. Y Dios no hace nada por casualidad. Las cosas no suceden por accidente. Dios está listo con la respuesta que tú necesitas. Dios está listo para responder. Dios está listo para traer la respuesta que tú necesitas. Te ruego que me vaya bien, clamó él. Y de pronto dice que mientras él todavía oraba, a veces somos sorprendidos en la oración, pero no meramente como Dios quisiera, ¿verdad? A veces nos pasa, sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Bueno, algunos adultos también así lo hacen, pero resulta que cuando éramos niños nos reuníamos en la casa de mi abuelo. Y a él le gustaba sentarse a comer con nosotros, el papá de mi mamá, Octavio Jaramillo, que también era pastor. Y entonces cuando él oraba, él oraba al Señor y oraba olvídese, pasaba por todos los hogares de la iglesia.
¿verdad? En su oración, cuando íbamos a comer. Y entonces, oiga, ahí estaba el pastor Octavio Luna a sus 7, 6, 7, 8 años, ¿verdad? Y con un ojo abierto y otro cerrado. Amén. Y de pronto yo con un hambre terrible y mi abuelo orando, y de pronto se me iba por ahí un pequeñito detalle de levantar la cuchara y llevarlo a la boca, y era sorprendido. Mientras estaban orando, ya me había llevado una cuchara a la boca. Y esas sorpresas como que no se sienten muy bien, ¿no? Porque te llaman la atención y dice, ¿por qué haces eso? Tienes que esperar a orar y todo ello. Pero hay momentos, hermanos, en que tú vas a ser sorprendido con sensaciones completamente distintas. Mientras tú estás orando, Dios está obrando. Aunque quizás tú no lo percibas, aunque quizás tú no lo ves, la mano de Dios está obrando a nuestro favor. Denle un aplauso al Señor, que Dios obra. Aleluya. Dios se mueve de formas y de maneras que a veces no sabemos y no entendemos y no alcanzamos, aleluya, a comprender. Usted va al capítulo 5 del libro de los Hechos. La Biblia dice que habían llevado preso a Pedro. Aleluya. Habían llevado preso a Pedro y lo habían puesto custodiado en la cárcel. Aleluya. Por un grupo de soldados que el número podrían haber sido hasta 16 soldados. Alrededor de Pedro estaba bien asegurado, como si fuera el más buscado, aleluya, por las autoridades. Pero Pedro estaba apresado, Pedro estaba encarcelado, Pedro estaba encadenado, Pedro estaba, aleluya, esclavizado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Hechos capítulo 5? Que mientras Pedro estaba en esa situación, la iglesia hacía oración por Pedro, porque el camino correcto, el camino de la respuesta, es el camino de la oración. Y la Biblia dice que la iglesia estaba orando, y mientras ellos oraban, aleluya, Dios estaba trabajando. Mientras ellos estaban en aquella casa orando profundamente con todo su corazón al Señor, la Biblia dice que Dios estaba trabajando, y apareció a Pedro y le dijo: Pedro, levántate. Aleluya. Lo sacó de la cárcel, lo puso en el camino hacia donde estaba la iglesia. Y la Biblia dice que de pronto, mientras el pueblo oraba, se escuchó que tocaron la puerta, y una jovencita salió para ver quién era. Y entonces dice que cuando abrió la puerta, aleluya, se espantó, se sorprendió, porque por aquel que estaban orando estaba en la puerta de la casa mientras ellos oraban. La oración es el camino hacia la respuesta para tu familia, la respuesta para tu matrimonio, la respuesta para tus finanzas, la respuesta para tu vida. La respuesta que tú necesitas está en orar primero. En orar primero. Aleluya. Mientras él oraba, todavía estaba orando y Dios ya estaba respondiendo. Y es que la Biblia dice en el Salmo 139 versículo 4, aleluya, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, Señor, tú lo sabes todo. Y el Salmo 55 versículo 1 dice: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Mire, a veces Dios responde de formas que nosotros a veces no queremos. Yo siempre le he dicho, Dios responde en todo tiempo. Siempre Dios va a responder. Dios no se va a quedar, hermanos, aleluya, sin responderte. Yo mismo he recibido respuesta de Dios. A veces, aleluya, he recibido un no. A veces he recibido un sí. O a veces el Señor me ha dicho: espera. Y es lo mismo que hacemos nosotros como padres. ¿A poco usted a su hijo no le ha dicho que no? ¿Y por qué le ha dicho que no? ¿Porque le dio la gana? ¿O porque simplemente dijo: yo tengo autoridad y voy a hacer lo que yo quiero y no vas a ir? O mi respuesta es no. Usted responde no como padre porque sabe que ese no es lo mejor que le puede decir a su hijo. ¿A poco no? Ese no va a beneficiar a su hijo. Ese no, aleluya, está de por medio una lección, una enseñanza, una protección. Usted quiere cuidarlo y usted dice: hijo, no. Y por más que él patalee, por más que él grite, y por que él más se desespere, hermano, usted dice: no, tengo que decir esta respuesta, tengo que mantener esta respuesta, porque no quiero hacerle un mal a mi hijo. Y ese no lo va a ayudar, y ese no lo va a beneficiar, y ese no es la mejor respuesta que usted le puede dar a su hijo en ese momento. A veces le decimos que sí,
Y a veces le decimos, ¿sabes qué, hijo? Hay que esperar. Hay que esperar un rato. Amén. Sí, a veces los hijos están desesperados por manejar y usted dice, no, no, espérate. Tienes que esperarte. Amén. Tienes que tomar tiempo. Entonces, Dios no responde de la misma forma. Dios a veces te dice que no. Dios a veces te dice que sí. Dios a veces te dice que tienes que esperar. Pero ¿qué podemos hacer en tanto Dios está trabajando nuestra respuesta, nuestra mejor respuesta? Yo quiero mencionarle 6 cosas rápidamente. Primero, dedíquese a leer la Biblia. Está esperando una respuesta. Tome tiempo para leer la palabra del Señor. Empápese de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es la fuente de fe que necesitamos todos los días. Empápese de la palabra del Señor. ¿Está esperando la respuesta del Señor? Vaya a la Biblia. Estos días, hermanos, aleluya, estamos esperando que el Señor traiga respuesta, pero queremos enfocarnos también en aprender de la palabra del Señor. Segundo, también sea específico al orar. Amén. Usted quiere hacer que su respuesta sea más fácil de identificar. Hermano, sea específico en lo que quiere. Jesús le decía a la gente que venía a buscarlo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Amén. Le podría haber dicho, Señor, sáname. Bueno, ¿qué quieres que te sane? Amén. Bartimeo le dijo, Señor, quiero ver. Quiero ver. Amén. Aquel hombre, hermano, centurión romano, cuando le dijo al Señor, aleluya, ¿qué es lo que estaba pasando? Le dijo, Señor, tengo un criado en mi casa. Es uno de mis mejores criados y necesito que vayas a mi casa. Jairo le dijo, Señor, mi hija se me está muriendo, está en casa y estoy desesperada. Cuando tú eres específico en lo que tú quieres, hermanos, va a ser más fácil que tú identifiques la respuesta en el momento oportuno. Hay que ser precisos en lo que nosotros estamos esperando de parte del Señor. Le puedo decir al Señor, Señor, ayuda a mis hijos, pero hay un hijo en específico que necesita un tipo de oración. Uno de mis hijos, aleluya, porque cada uno de ellos tiene sus problemáticas, cada uno de ellos tiene sus desafíos, cada uno de ellos tiene sus situaciones, hermanos, con las que lidiar. Bueno, vamos a ser específicos con cada uno de nuestras necesidades en derredor a nuestra familia, en derredor a nuestra vida. Número 3, sea paciente y perseverante en la oración. Amén. No decline. Amén. Siga orando. No se dé por vencido. Jesús dijo, el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Esto nos habla, hermanos, de la constancia, la constante que debe de ser nuestras oraciones. Pablo lo dijo así, sean constantes en la oración. Le escribió a los romanos. Pero también a la iglesia en Tesalónica les dijo, oren sin cesar, continuamente. Hay que orar al Señor, hermanos, porque nuestras oraciones necesitan ser perseverantes, aleluya, ante las vicisitudes, ante las dificultades, hermanos, que se presentan en nuestra vida. Tenemos que orar con paciencia, pero también hacerlo con perseverancia. Número 4, examine sus oraciones y su corazón. ¿Está esperando una respuesta? Haga un examen de sus oraciones. ¿Por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? Porque de pronto usted dice, es que Dios no me lo da. Bueno, quizás no te lo da porque lo estás pidiendo con motivos incorrectos. Amén. Con motivos equivocados, con motivos erróneos. A veces nuestros motivos son egoístas. A veces nuestros motivos, hermanos, son egoístas y estamos pidiendo que Dios haga algo, aleluya, solamente porque nosotros así lo queremos, pero no estamos pensando en nuestros motivos, y nuestros motivos tienen que ser correctos. La Biblia nos dice, amado hermano, en Santiago capítulo 4 versículo 3, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Amén. Y a veces Dios, hermano, no está respondiendo porque nuestros motivos están equivocados. Pero no solamente nuestros motivos, también hay que examinar nuestro corazón, la condición de nuestro corazón. Proverbios capítulo 15 verso 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Amén. Tenemos que, aleluya, revisar, examinar nuestro corazón. Hay otro pasaje en Mateo capítulo 5 verso 23 y 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, verso 24 dice el Señor, dice, deja la ofrenda de allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios.
tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que examinar nuestras vidas, tenemos que examinar nuestras oraciones. También no pierda la confianza. Tenemos que afirmar nuestra confianza en el Señor, porque en el proceso, hermanos, a veces cuando vemos o sentimos como que Dios está tardando en darnos la respuesta, podemos estar dando lugar al desánimo, podemos estar abriéndole las puertas a la desconfianza y nos desanimamos. Pero entonces lo que tenemos que hacer es afirmar nuestra confianza. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo mencionábamos al principio: empápese de la palabra del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Efesios capítulo 3 verso 20 dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos. Amén. Tenemos que tener confianza. La sexta cosa que podemos hacer mientras esperamos una respuesta es: recuerde que Dios está haciendo cambios. Dios está haciendo cambios. Mire, yo lo mencionaba esta mañana al grupo de hermanos de esta mañana. Les decía que yo me he encontrado, hermanos, aleluya, que cuando comienzo a orar en mi oración, cuando en mi oración personal con el Señor, cuando estoy pidiéndole algo al Señor, me he encontrado que no soy la misma persona que comenzó orando a cuando terminé de orar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios hace cambios en nuestros pensamientos. Dios hace cambios en nuestro sentir. Amén. Porque a veces, aleluya, nuestro sentir está ofendido, nuestro sentir está, aleluya, golpeado. Estamos golpeados, desgastados emocionalmente. Muchos de los salmos nos expresan, aleluya, no solamente lo que David quería decir, sino también el cómo David se sentía. Y hay muchos salmos que comienzan en angustia, hay muchos salmos que comienzan en dolor, hay muchos salmos que comienzan en tristeza, pero muchos salmos terminan, todos esos salmos terminan con regocijo, con alegría y con paz de corazón. Y es que David decía: Él es quien cambia mi lamento en gozo. Aleluya, Dios cambia nuestras vidas. La oración cambia las cosas. La oración, hermano, aleluya, es el camino correcto para la respuesta. Y mire, permítame leer este último pasaje de este punto número 2. Isaías capítulo 65 versículo 1. Esto, aleluya, resume todo el punto número 2. Dice el Señor, dice: estaba listo para responder, pero nadie me pidió ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dice el Señor con exclamación. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. El Señor está listo. El Señor está listo para responder. El Señor está listo para ser encontrado. Él no se está escondiendo. Él está listo para que tú lo encuentres. Pero el Señor dice: quiero que ores. El camino correcto es orar. Y punto número 3, cuando está alineado a la voluntad de Dios. Es el camino correcto. El camino correcto, hermanos, es la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos alinea, aleluya, a la voluntad o con la voluntad del Señor. Amén. Esta oración, hermanos, que se hace quebrantada, esa oración humilde, es una oración que está alineada a la voluntad del Señor. Mire lo que dice la Escritura en Génesis 24, versículo 12. Aquel hombre, cuando oró, dijo: que me vaya bien. Así dice, ¿verdad? Que me vaya bien, que tenga éxito. Quizás la traducción que usted tiene en su Biblia es distinta y dice que tenga éxito. Amén. Este hombre dijo: que me vaya bien. Hay que preguntarnos algo: ¿qué representaba para él que le fuera bien? ¿Qué es lo que representaba para él tener éxito? Si usted sigue leyendo, él sigue mencionando lo siguiente. Él dice: Señor, que me vaya bien. Amén. Cuando comenzó a orar, dijo: que me vaya bien. Pero él ora y dice: Dios de mi amo Abraham. Amén. Dice: que me vaya bien. Y después dice: que demuestres el amor que le tienes, no a mí. Él no está diciendo que me demuestres a mí cuánto me amas. Él dice: que demuestres el amor que le tienes a mi amo Abraham. En otras palabras, para él representaba que le fuera bien cumplir con la voluntad y el deseo en el corazón de su amo Abraham. La pregunta es la siguiente: ¿qué representa para nosotros que nos vaya bien este año?
¿Qué representa para nosotros, hermanos, tener éxito en nuestras decisiones? ¿Qué representa para ti ver la mano de Dios en tu vida? Jesús nos enseñó a orar. Y cuando Él nos enseña a orar, lo dije algunas semanas atrás en uno de los mensajes de los martes. Amén. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Pasen los músicos, por favor. El Señor dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla. Note lo que dice aquí el Señor. Cuando tú ores, ora diciendo lo siguiente: que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Qué es lo que representa para nosotros que nos vaya bien? ¿Sabe que nuestras oraciones, el espíritu de nuestras oraciones no es que se haga nuestra voluntad? Amén. No es que se haga tu voluntad. Jesús dijo que no se haga como yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Cuando nuestras oraciones tienen ese potencial, cuando nuestras oraciones tienen ese ingrediente, cuando oramos nosotros, lo hacemos con el espíritu de que se haga la voluntad del Señor. ¿Sabe lo que dice Primera de Juan capítulo 5 verso 14? Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Ese es el camino correcto. El camino correcto, hermanos, es la oración. Amén, porque todos la podemos practicar. El camino correcto es la oración, porque Dios está listo ahí, esperando que nosotros oremos para traer la respuesta que necesitamos. Pero también el camino correcto es orar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la oración nos permite caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y cuando hacemos esto, el Señor dice: yo te escucho, yo obro, yo trabajo en tu vida. Amén. Cuando deseamos que el Señor cumpla su voluntad en nosotros, que se haga su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que implica hacer la voluntad del Señor? Solo menciono lo siguiente para que usted lo note. Implica morir al yo. Cuando usted le dice al Señor que se haga tu voluntad, usted le está diciendo al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad. Yo muero al yo para que se cumpla tu voluntad. Pero también implica tener presente los propósitos de Dios. Orar los propósitos del Señor, los planes del Señor. Orar de acuerdo a los planes del Señor. Nuestros planes, hermanos, los planes de nosotros a veces se vienen abajo con tanta facilidad. La pandemia nos lo dijo. La pandemia tomó los planes de todos. Amén. Los hizo bolita y los aventó a la basura. Así de fácil, así de sencillo. Nuestros planes no permanecieron. Nuestros planes, hermanos, se vinieron abajo de la noche a la mañana. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en el Salmo 33, versículo 11? Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, y sus propósitos nunca serán frustrados. Así que cuando usted le dice al Señor que se haga tu voluntad sobre mi vida y sobre mi familia, usted está orando propósitos eternos. Usted está orando un plan que está firme, un plan que no se frustra. Pero también implica buscar el consejo y la sabiduría de Dios. Proverbios 3 verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y por último, implica tener claro que cualquiera que sea la respuesta, Dios siempre hará lo mejor. Dios siempre tiene la mejor respuesta para nuestra vida. Por eso es importante orar primero. Por eso es importante valorar el camino de la oración. Es el camino correcto. Es el camino correcto. El camino correcto, hermanos, es el camino de la oración, porque en ello, hermanos, la mejor respuesta está ahí. Eso es lo que implica. Implica recibir la mejor de las respuestas. Y la Biblia dice en Romanos 8:28: todas las cosas les ayudan para bien. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta mañana. Todas las cosas ayudan para nuestro bien. Así que si en esta mañana oramos que nos vaya bien, si en esta mañana le estamos diciendo al Señor: Señor, que tenga éxito en mi vida, en mi familia, en mi hogar, hermanos, tenemos que entender que ese éxito y ese me vaya bien involucra que se haga la voluntad del Señor y no la de nosotros. Orar primero. Orar primero. Yo no sé qué es lo primero que usted hace
¿Cuál es su primera reacción ante las circunstancias? Pero la Biblia nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es orar. No haga nada, no decida nada. Amén. No busque nada sin antes haber orado. ¿Sabe que Jesús mismo lo hizo? Yo sé que todos aquí conocemos la historia del milagro de los 5,000, de la alimentación de los 5,000. Un milagro maravilloso. Es el único milagro que se cuenta en cualquiera de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos mencionan y hacen referencia al milagro de la alimentación de los 5,000. Ningún otro milagro aparece en los 4 evangelios, amén, como el milagro de la alimentación de los 5,000. Pero ¿sabe qué? Ese asombroso milagro, esa manifestación poderosa del Señor, mire, todos conocemos la forma en que termina. Todos sabemos la manera en que el Señor, aleluya, se manifiesta, y su poder se manifiesta a favor de toda aquella multitud. Pero pocos saben que ese milagro comenzó, hermanos, aleluya, no con 5 panes, amén, no con 2 peces. Ese milagro comenzó cuando Jesús oró. Cuando Jesús oró. La Biblia dice que los discípulos trajeron a un muchacho que tenía unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y el Señor dice que se los entregaron al Señor. Y claramente la Biblia dice que lo primero que hizo el Señor fue orar. Yo no sé cuántos panes, cuántos peces tú tengas en tu vida, cuántas posibilidades, cuántos recursos, cuántas alternativas haya para darle solución a una situación en tu vida. Pero la diferencia no lo hace tus recursos. La diferencia no lo hace tus posibilidades. La diferencia no lo hace, aleluya, las alternativas que tengas por delante. La diferencia lo va a hacer cuando tú ores primero. Cuando tú ores primero y le digas: Señor, aquí está mi vida. Y entonces empieces a caminar por el camino de la oración. Comenzó a orar y Dios trajo una respuesta.